La monja, la verdadera y escalofriante historia detrás de la precuela de El Conjuro. Balak, el demonio aterrador personificado como una monja, apareció por primera vez en El Conjuro 2, mostrando solo una pequeña parte de su terror. Sin embargo, su historia más espeluznante se guarda para su propia película. Lo que pocos saben es que este demonio también ha causado temor en la vida real. Ed y Lorraine Warren, conocidos por sus investigaciones paranormales, se han hecho populares a través de la saga de películas de El Conjuro. La trama de la monja se basa en historias reales de posesiones demoníacas, muchas de las cuales tienen a Balak como protagonista, un demonio mitológico. En las películas, Balak toma la forma de una monja, pero en los libros de conjuros es descrito como un niño con alas de ángel montando un dragón de 2 cabezas. Según el grimorio del Lesser Key of Solomon, Balak es el gran presidente del infierno, comandando legiones de demonios. Este grimorio describe a Balak como capaz de revelar tesoros escondidos y localizar serpientes sin necesidad de fuerza. Además de la mitología, hay una historia real detrás de la película que explica por qué Balak se personifica como una monja. Lorraine Warren tuvo una experiencia traumática con una entidad espectral que la perseguía en su casa. Esta visión demoníaca atacaba su fe y ponía en peligro la seguridad de su esposo. Así fue como el director James Wan decidió personificar al demonio en una monja. La historia de la película se desarrolla en la abadía de Santa Carta en Rumanía, en la década de 1950, donde se investiga el misterioso suicidio de una joven monja. La película fue filmada en Rumanía debido a su arquitectura gótica y su monasterio real, fundado en el 1200. Rumanía no solo ofrece los escenarios perfectos para una película de terror, sino que también tiene muchas historias de posesiones demoníacas. Un caso relevante es el exorcismo de Tanaku, en 2005, donde la monja maricica Irina Cornici murió tras rituales de exorcismo, cuando en realidad padecía esquizofrenia. Aunque la monja no está basada en una historia verídica específica, la película incluye muchos elementos inspirados en hechos reales. Estos eventos son llevados a la pantalla de una manera muy original, mezclando realidad y ficción. Continúa explorando la historia de la monja y su aterrador trasfondo, mientras descubrimos más sobre este demonio y su influencia en la vida real y el cine. Cada detalle de estas investigaciones paranormales contribuye a la espeluznante narrativa de la película. Las experiencias de los Warren y la mitología de Balak se entrelazan para crear una historia que da escalofríos. La combinación de elementos reales y ficticios da vida a un relato que atrapa al espectador desde el primer momento. La influencia de un demonio y su personificación en una figura religiosa añade un nivel de terror psicológico. La película no solo busca asustar, sino también explorar temas profundos sobre la fe y el mal. El icónico personaje de Balak como una monja ha dejado una huella indeleble en el género de terror. Su imagen y las historias detrás de ella siguen provocando miedo y fascinación en los espectadores. Cada escena de la monja está cuidadosamente diseñada para maximizar el impacto del terror. La ambientación, el sonido y los efectos visuales contribuyen a crear una atmósfera inquietante que mantiene al público en tensión. Las investigaciones paranormales de los Warren han inspirado múltiples películas, pero La monja destaca por su base en hechos que realmente sucedieron. Esta relación con la realidad añade una capa extra de temor. El director James Wan ha sabido capturar la esencia de estas historias y llevarlas al cine de una manera que resuena con el público. Su visión ha transformado experiencias paranormales en obras maestras del terror. La monja no solo es una película de terror, sino también una exploración de las creencias y miedos humanos. La personificación del mal en una figura religiosa cuestiona nuestras ideas sobre la fe y el mal. La historia de Balak y su representación en el cine continúan siendo un tema de interés y debate. La mezcla de mitología y realidad crea una narrativa rica que sigue capturando la imaginación del público. La monja es un ejemplo de cómo las historias de terror pueden ser más que simples sustos. Pueden ser reflexiones profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, y cómo estos conceptos afectan nuestras vidas. Mientras exploramos más sobre la monja, entendemos mejor por qué esta película ha dejado una marca en el género de terror. Su combinación de hechos reales y ficción ofrece una experiencia única y atemorizante. La presencia de Balak en la vida real y en la pantalla grande nos recuerda que algunas historias de terror tienen raíces en la realidad. Esto añade un nivel de autenticidad que intensifica el miedo.
El impacto de la monja trasciende la pantalla, convirtiéndose en una parte de la cultura popular. Los relatos de los Warren y la mitología de Balak continúan siendo discutidos y analizados. La monja no solo ha aterrorizado a los personajes en la película, sino que también ha dejado una impresión duradera en la audiencia. Su historia sigue siendo una de las más espeluznantes del cine de terror moderno. Cada detalle de la producción de la monja, desde la elección de locaciones hasta la caracterización de Balak, contribuye a crear una experiencia inmersiva y aterradora. La dedicación a la autenticidad hace que la película sea aún más impactante. La verdadera historia detrás de la monja aporta una dimensión adicional al terror que vemos en la pantalla. Saber que algunos elementos están basados en hechos reales intensifica el miedo y la fascinación. El legado de la monja y Balak en el cine de terror es innegable. Estos personajes y sus historias seguirán siendo una fuente de miedo y entretenimiento para las futuras generaciones de amantes del terror. La combinación de elementos históricos, mitológicos y paranormales en La monja crea una narrativa rica y compleja. Esta mezcla de influencias hace que la película sea única en su género. La monja no solo nos presenta una historia terrorífica, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y miedos. Esta dualidad entre entretenimiento y reflexión es lo que hace que la película sea tan memorable. Cada vez que vemos a Balak en la pantalla, somos recordados del poder del cine para traer nuestras peores pesadillas a la vida. La monja es un testimonio del arte de contar historias terroríficas y su impacto duradero.